tomando en cuenta el equilibrio como tal, es importante y necesario conocerlos porque es el signo vital el que emana de este bueno, ¿cómo sería eso? Justamente les decía la frecuencia ha demostrado que hoy en día se preocupa de su presentación en la presentación de qué estatus. Y justamente cuando el paciente está con menor a 8 o mayor a 28 es un paciente que tiene minutos de vida, literalmente. Entonces, no es como antes creíamos que la frecuencia cardíaca, saturación, presión, no te sirve, no, esta frecuencia respiratoria no se puede demostrar en los próximos 10 años, pues es una pregunta del paciente. Es una pregunta que tenemos como clase de como una introducción, vamos a decir esto. Definiciones de identidad y oxigenada. No podemos definiciones de identidad y oxigenada. Hay que tomar en cuenta que esa es la muchos que le damos ya que identidad hace referencia a la manera de determinada oportunidad, o sea, en este caso, cuando usamos el famoso la bolsa de la mascarilla, la hospitalaria, hacemos referencia a que le vamos a hacer un manejo de volumen, haciendo ingresar y sacando un volumen de aire. Pero cuando hablamos del hospitalario, obviamente se puede hacer el volumen de la experiencia de los clínicos, sino que pero es importante que quiero que les quede claro que la entidad es mover, movilizar a volumen de gas. El cambio oxigenal hace referencia a suministrar un determinado tirador. Hay que tomar en cuenta las operaciones de respiración. Asimismo, la oxigenoterapia, por favor, la oxigenoterapia, ¿qué será la oxigenoterapia? Ecológica será la administración mayores a los 21% que se dañan bien, con la intención de tratar o prevenir las síntomas o signos de hipoxemia y convertir hipoxemia. Es así que cuando hablamos de terapia de difícil, podemos decir no será la ventilación difícil. La ventilación difícil es la incapacidad para revertir los signos de ventilación inadecuada dentro de 30 segundos. O de 30 segundos. La oxigenación difícil será la incapacidad para mantener esa saturación por encima del 30% al 100%. Una ventilación con presión positiva, que esté siendo volteada por una persona o que esté mejor con un contenedor. Inclusive las diferencias ambas definiciones, que son muy diferentes justamente la una de la otra. Pero también tenemos definiciones indefinibles, porque tienen esa palabra, se sufijan difícil, información difícil. Necesidad de 3 o más intentos para ejecutar la tarea, o más de 10 minutos para conseguir. Creo que esa definición relacionada con la tesorería me acaba de dar que no se puede calcular, porque dice 10 minutos, estarían intentando 10 minutos para un paciente. Es mucho tiempo, es mucha lesión, entonces hay que ver. Pero en el momento se pregunta más que sea el tema más difícil, es el tema de que probablemente no tienes las capacidades o las competencias requeridas porque tal vez te falta, te damos la experiencia. Algo que tenga bastante, literalmente, en lo que viene a ser esto de eso de diario, al menos, es de
para lo que viene a ser el software. Esto es mucho importante dentro de ese punto. Digamos, tener un paciente que no está a cabalidad bien entubado, a veces lo ponen solo en descripción, tocando la punta, pues no es una vía definitiva. ¿De acuerdo? Todos esos detalles que no hablo, pero todas esas definiciones de decía, que si no concuerdo, nunca concordaría, es que se haya. Vamos a tocar el protocolo porque la siguiente parte, donde ustedes nos van a dar cuenta que en realidad las veces que se puede intentar intubar son tres. Generalmente, al mismo nivel, utilizando un solo y la tercera es más así, trata por mil cosas donde trata de ser tres, porque no hacemos más que realizar a la mano. Eso también tiene todo. Tenemos algo que los viste, pues considerando ya un poco y ahí podemos hacer los tres. Me parece mejor el día de control de la comunicación. Eso para pues, especialmente en la pandemia, todo el mundo está comprando cáncer de oxígeno. Ahí tienes dos puntos importantes, los marcadores. Ese es el procedimiento. Es el nombre que cuando estamos tratando de la molestia, lo tienes hablando de todo que no tienes por ustedes se pueden hacer práctica, lo que viene también en la parte teórica cuando los conocí, de que el error clásico del médico es hablar de libras, aquí es más como una cosa libra, porque el error clásico es que cada aprendido ponen es el valor, la presión, dice libras por pulgada. Hemos intentado que usamos toda la vida nosotros libras por otro dato importante que quiero que se den cuenta. Obviamente, cuando estamos hablando de los hospitalaridad, no es un tanque, estamos contando la pared, ¿no? Es obvio que hay un técnico que está viendo cada rato de que la presión esté bien. No sé si se ha fijado, cuando la presión está bajando, inclusive en estos hospitales tienen un sensor que pitea, ¿no? Empiezan a dar con un escuche, el oxígeno va a aumentar. En el caso nuestro, digamos así, cuando es una emergencia, de instante, prácticamente estamos tan salados de la vida. No está mal, pero donde está mal es que se haya dado un ataque, sea, digamos, administrativo, sea portero, le ponen pesos que no están bien. ¿Por qué? Porque algunas de ustedes van a referencias, no lo que hacen y me acuerdo con el interno, porque lo que hacían era levantar el tanque y decía, no, sí, todavía está pesadito. No se trata de un peso, sino esto está. Y esto viene de la madurez. Cuando está por debajo de 120 dólares por pulgada, ya no es una operación se dibujita por aquí más o menos. Entonces, te va a seguir dando oxígeno, pero no es la presión adecuada. ¿Qué significa que no es oxígeno? Por más que quiera con 15 litros, estamos tratando de decir, como la presión adecuada, no es el oxígeno del que ¿entiendes? Y pues es por eso que muchos pacientes se enfadan, ¿no? Lo van a ver ofrecido de como tanta de y pues los niños no están bien como desean y demás, está separado. No hay preparado porque esté mal intubado. Ha sido un error clásico del médico haber confiado en la parte administrativa y decir, no, pues han dicho que todavía hay oxígeno. No, no es así como ellos creen, sí, eso está en la parte económica, no quieren comprar un táctico, etcétera, todo vacío, pero nadie les enseña ni se hace sino que saber. Y está la carga por debajo de 120 libras y literalmente ni lo uso. Por no ser pesado, no pesado, no sirve. Por eso ustedes han separado los pacientes. Lo ideal es 180. Pero entre 120 y 180 pueden seguir usando. Les está dando el oxígeno y ya, si quieren oxígeno,
pues no es imposible, no, si no es 120, no por varios. A eso depende, ¿no? Generalmente todo pienso eso. Sí, no, como te digo, interesante pregunta. Mire que dice esa ambulancia, me parece interesante porque está bastante pequeña de frente de una así, con máximo de los este de aquí es el tamaño, la afirmación, la grande, entonces cualquier habilidad, esa ambulancia es que porque apenas uno le ponga va a demandar que está por lo ven, no voy a cambiar. Están dando el poder de utilizar aquí como lo que pasa aquí en Bolivia, ¿no? Te dan el tanque, como decía, están como pesados, están como producidos, los pasan el día a día. Y lo peor es que les pasa a ustedes, porque a mí no hay un caso que siquiera está relacionado, donde un paciente joven, grave, está en el segundo nivel de neumonía, vuelven al hospital la lógica de banda de esos hospitales. Se le acabó los señales de los estados. No, nos han venido de la ruta y necesita ayuda más. Entonces, no van a salir, no lo van a hacer, no aplicar. Nos van a dar otro tarjeta de otro tarjeta sin ya, porque si lo compramos, y puede pasar. Conclusión, auditoría. Quiero una auditoría directamente interna de los compañeros, colegas, ¿no? Auditoría externa. ¿Por qué? Porque hay un proceso de rescatar si tienes la ya callado que se están jugando entre los contenidos pero todavía estaban sin sonar. Entonces, ¿cómo calculo? Les voy a mostrar. Este ya lo saben, la planilla de la acción ya estaba. De las puntas nasales se salió las 5 litros. La mascarilla simple se salió de 5 litros. Mascarilla con reservorio con inhalación parcial de 3 litros. Mascarilla con reservorio sin inhalación parcial de 15 litros. Y estos son los tanques que más usamos en la referencia. No solo se compra el de uno o de así, porque no se necesita. Entonces, es el punto de la de 4 de 6 millones. No, vamos a hacerlo. Entonces, tenemos que decir así. Aún que sería alguna punta nasal, necesitamos 50 horas para 15 litros que aguantan 3.3 horas. Tienen que saber lo que se puede preguntar sin estar conscientes de cuánto están pasando. Lo mismo sucede con el entorno público. Aún un grito la 66 horas. 15 litros para el momento. 4.4 horas. A 6 metros cúbicos. 100 horas. 15 litros, 6.7 horas. Y el último, 12 metros cúbicos. La jugada está completa. 4.9 horas. Bien, eso es lo que quiero que aprendan. Porque tienen que saber a qué se están atendiendo con
arterial de oxígeno o células. Esto me da, estoy esperando a 20 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Eso es lo que sí se dice que está bien, pero para estos valores concentraciones de presión tienen que sacarlo de una gasometría. Cuando se está con una hipoxemia, es el punto normal, siempre es la presión de oxígeno a tener de 80 a 100 milímetros, leve de 60 a 70, moderada de 40 a 59 y la grave de 40. Acá hago un puntual para que no ocasione. Si ustedes quieren hablar de diagnóstico hipoxemia, ustedes quieren decirlo, con hipoxemia de paciente, perfecto, pero tienes que tener gasometría. Si en gasometría no se metan a decir hipoxemia, se le da. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el diagnóstico de hipoxemia es con gasometría, porque usamos para gasometría. Los manejos de la vía es el manejo básico y el avanzado. Básico, miren, este es lo que vamos a hacer en la alemán, se llaman ustedes, se llama Gede, no traspasan las rodillas. Todo lo que está por encima de las rodillas es un manejo básico de la vía. No asegura no quiere. Por lo que el avanzado, miren, lo también traspasa las rodillas y asegura una vía de eso. No está hablando lo mismo, pero con sus sinónimos, dispositivos suprarróticos básicos y dispositivos infrarróticos o avanzados. Las básicas pueden utilizarse en los niveles prehospitalarios e intrahospitalarios y sí se pueden dar. Entonces, todo pasa por lo que es una evaluación. Y hay tres situaciones. Esto sí que me tienen que saber contestar el mismo conflicto. Las tres situaciones hacen referencia con pantalla rápida está denotado en el paciente en cuanto a la parte miradera. Entonces, la primera situación será paciente sin respirar y sin dificultad. O sea, está respirando y no hay dificultad. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Cuando tú le hablas al paciente, el problema hay una frase en la frase que te dice en los capítulos que te dice la forma rápida de entender el paso, de saber cómo está tu paciente es hablar. Y el paciente justamente está hablando de la proteína. Si te responde, no hay personas de tu lado, pues bueno. Pero el problema es con que dirige la mirada ya algo te está acá. Si dices no, pero te empieza a contar todo lo que ha pasado, ya estás poniendo algo y obviamente estamos en esta situación. Es que respira y siente. El otro respiratorio, ¿no? Tenga tus 12 ventilos, porque no es una mecanismo ventilatorio y no hay algunos obligados con la pero aunque respire y no tenga dificultad, ya es la situación. ¿En qué les buscas esa situación? Usualmente este paciente no respira bien, pero ¿qué es importante? Todo paciente, esto tiene una escala, todo paciente que haya sufrido un accidente de tránsito, por la cinemática del trabajo, sospeches literalmente de que ese paciente está en ese momento cursando con un TEC. Está cursando con un TEC, un traumatismo encefálico, sea leve, sea moderado o sea grave, no es importante. Lo importante, doctor, es que se entienda que sí o sí hay un grado de edema general, que puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave. Si es leve, moderada o grave, tiene que hacer un impacto. Hay que hacer que ese edema general disminuya, como lo siempre yo, cuando veo a estos pacientes, no sé si les ha pasado a ustedes, veo pacientes
la pequeña nacional generalizado con él. Eso te genera un dolor insoportable en la realidad, a una realidad. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? No ha habido grandes discriminaciones. Por eso es que yo dispongo colocar oxígeno y ante la duda, me respondo de esta manera. Todos los pacientes chequeados tienen que tener oxígeno. Por más que no haya tenido conocimiento, por más que ya no esté lo bien. Yo les pongo a un litrito por minuto y les paso que si oración a las 2 horas están en observación, no me dicen. Y si me pides, les mando la casa, sin necesidad de analgésico, nada que no va a volver porque tenemos cerebral o el discriminio. Todos esos datos ustedes tienen que conocerlos, que darse cuenta de que darle oxígeno no le baja la saturación, porque es otro clásico de los médicos. Pero está saturando 95, 98, te satura 100 y sabes que hay un antecedente infecto, un mal de oxígeno, no es de frontera, solo un nutrito, dos, no, que no van a ver cómo va a tener más el cerebro malo que es la pisada. Y la parte de que se saludó también de la si no hay licencia de alguna voluntad, no se puede. ¿Cómo van a ver? En posición pobre, con eso ya estoy paciente completamente para el cerebro. Respirar, pero hay dificultad. Puede ser una dificultad alta o baja. La tolerancia causa que se sean bloqueadas, democráticas, no sean conspiradas, para aperturar de montañas cercanas, la tapa o que se extraen que lo darín, a la fin, que una restricción puede ser completa o incompleta. Son completos de esos que se genera desasosiego, no hay internet respiratorio, interpartidores de inconsciencia sanguínea, te das cuenta con este baño. El paciente puede estar en el cuello, pensando que algo que no deja pasar su interacción. Mañana de tienes, perdón, y la violación mandibular de código. Y esto quiero explicar bien. Hasta el año 2018, con todas las guías de algunas hasta el día de hoy siguen diciendo eso. Violación de la mandibular de la ley. Pero lo del vacío se está quitando. ¿Por qué? La luz vacía. Ya compramos, como decían hacer, vacío, vertiendo de 2016, y tal vez es un vacío de la boca. Ver qué es lo malo de genera un reflejo. Y es que nos atacan por así. El paciente no genera un reflejo, te puede destrozar el dedo. La mordida de tu mano, más que la mordida, más fuerte todavía. Entonces, no se hace llamar padre. Si tanto estás seguro de que lo tienes, si estás casi seguro de que hay algo adentro, cédelo un poquito al paciente y hagan una reconstrucción, determinar el dosis a que no se hay concluir. Ya pasaba simplemente para los pacientes no necesariamente vienen con esa función. Todo que le dan de acuerdo a la pediatría, no encontraba nada, me hacen llamar, le cedo un poquito, le hago el ritmo y tiene una cachina de negra justo por encima de las cuerdas vocales. Y tiene una, si ubicamos una pinzada, y con la pinzada desaparece. No solo es eso lo que a veces lo que uno es una guía, pero en emergencias se piensa rápido. Si estás viendo que eso no funciona, pues no vamos a ver. Pero la base como probablemente que pues ante esa duda de que algo ahí adentro,
movimiento, hace que cuerpos la inhalación de humo, y sobredosis de drogas, sofocación, traumáticos, infarto amigático. Todas esas son causales de paro respiratorio. Eso también es algo importante. Se llama paro cardiorrespiratorio. Entonces, cada muchos libros están cambiando los de tecnología. Ya solo los ponen LSP, le ponen expansión, cero cardiopulmonar, porque van a cancelar central central. También, entonces, quiero que se tomen en cuenta eso de esta manera. Puedes comenzar por paro respiratorio y este generar paro cardíaco, o al inverso, comenzar con paro cardíaco y este genera paro respiratorio. Los cuidadores dicen que todos los pacientes tienen directamente paro respiratorio. No, puedes comenzar con paro respiratorio y en los siguientes segundos no se va a ir a paro cardíaco, o al revés. Hacer un paro cardíaco y después, no se te va a llegar a paro. ¿Ya? De que en ambos casos se va a continuar con el siguiente, sí, pero tienes que reconocerlo rápido cuando llegan hasta para la causa, ¿no? Por ejemplo, que tú me digas que el paciente comenzó con paro respiratorio, con ambos causas de comenzó con paro cardíaco, y es un proceso constitucional de dispositivos, por eso. Sí, el tiempo de acuerdo es 17 minutos. Hace colocamiento Igual. entonces, y eso. Ahorita me la elevación del mentón también lo hemos tenido que hacer. Eso es para pacientes clínicos. ¿Ya? O sea, pacientes con un trauma, una selección de más personal. Dicen, mira, una sola persona pone su mano sobre la frente y con dos deditos, un dedito y medio, eleva el mentón. Pero si fuera trauma, miren la selección de la persona. Siempre es la selección de o si no tienes poderín, como estamos en la calle y demás, tienes que hacer esa maniobra de tus manos, pasar como vamos por eso, porque alguien tiene que resguardar ese cuello. El cuello siempre tiene que estar resguardado. ¿Ya? El micrófono, por favor, doctores. Y decía, les dije que maniobra de levantamiento, paciente clínico. Pero en cambio, esta es una maniobra invasiva, pero en paciente trauma. Entonces, cuando es trauma, otra vez, cuando has puesto collarín, o si estamos en la calle y estamos sin collarines, entonces, pero alguien de nosotros tiene que hacer la supresión del cuello. Siempre. La única diferencia que hace de esa experiencia en mi caso, lo que tiene que hacer es collarín. De la prevención de la broncoaspiración, todos nos han enseñado que están viendo ahí. El paciente está vomitando y quiere la cabeza a un lado. Claro, cuando no es trauma, puede ser. Puedes ir a la terapia. Pero si es una trauma, si es casi seguro, yo he visto el accidente de tránsito, estoy ahí, no puedo tirarme, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no tengo cuidado. Pero ya entrado bloqueado, justamente hago esos dos maniobras. Ahí arriba, esa es la mejor. Si está en el suelo, literalmente en la calle, ya también lo estoy echando en el suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que mis codos queden bien posicionados en los lugares. Esa es la mejor. Ahora, imagínense que si yo en la camilla y estoy parado, igual mis codos tienen que estar en la camilla. ¿Por qué? Porque ahí ustedes no paran apoyados en física, cosa de ser un nuevo coeficiente. En cambio de este otro, es adaptado mañana. Porque sí, pueden ir,
la academia, entonces donde se establecieron aquí en Bolivia no para terapia. Las salidas se desarrollan lo menos en todas las salas finales. Es el sponsor site, se van a Inglaterra, a su lado izquierdo. Si quieres, no hay excusa porque la gente estaba contando los y no sabía qué hacer. Ay, no, pero no, tampoco les garantizo que a ver, básico, de acuerdo al nivel de conocimiento. Para sacar un positivo, les voy a enseñar teorías químicamente pero lo primero que dan una cosa, que te viene por el lado del consejo. El paciente está inconsciente o consciente. Ahora, yo creo que puedo ver esto con el mejor paciente. Paciente consciente. Yo estoy consciente, o sea, estoy hablando con la ansiedad, preparando la heroína, un café. Pero no es un fuerte golpe, no se le consciente, les decía ya no lo resuelvo, algo que era un caso sobre aquí. Bien, usamos de manera directa las glándulas macrofaringes o su vuelo. Miren que son esas que les han conocido, no hacen los hospitales, pero esas glándulas macrofaringes vienen del 12 al 34. Y este último, justo en la pandemia, salió el número de 16. Son padres ya viene del 12 al 17. Segundo, quiero que se corrija lo siguiente. Depende de dónde usamos para adultos, porque yo no les voy a enseñar pediatría si van a tener un objetivo. Hombres, mujeres, siempre lo último entonces, desde aquí es para adultos, desde el 22 para adelante es para adultos. ¿Ya? Para mujeres, viene la mujer vas a pedir sermón, una de estos tres, del 22 al 26. ¿Ya? Del 22 al 26 es para adultos. Del 26 al 36 es para adultos. ¿Y cómo ayuda? Bien fácil. Si es una adolescente, 15 años, siempre recuerdan sus problemas. La mujer, por naturaleza, la verdad de Jesús, porque es más joven, son más defectos, son más pequeños. Entonces, imagínense esperando una herramienta que nos obliga a determinar sus naturales. Entonces, pública nomás, es una mujer, es una adolescente, que se encarga, siempre, ya, le van a encargar las apariencias. Siempre se tiene el 22 y el 28 es para adolescentes. Ahora si me dicen, no, esta señora que tiene 60 años y más, voy a pedirle los ojos 24 y 26. Siempre digo, en el caso de los varones, ustedes me dicen, un adolescente va a tener un 26 y 28, 26 varón. Entonces, lo que le digo es un 35, 40 años, inclusive ustedes que tienen 20 años, vamos a ver siempre 30, un 32 máximo, pero siempre un 30, si piden 30, 32. Más o menos un abuelito de estos 70, 80 años, fíjense siempre más. Pero si me dices, mi paciente con accidente de alcoholismo, el paciente con accidente de alcoholismo, el alcoholismo tiene precisamente, entonces, sí, 32, 36.
Estoy aprendiendo esto, sale una marca comercial y sale una marca argentina. Y te estás aprendiendo en un French, que es en la mundial, y te hace aprender en inglés. En la pandemia, antes de la pandemia había de 5,5 milímetros hasta 7 milímetros. ¿Ya? Entonces, tú tenías que hablar de 5,5 y 6 milímetros. Y perdón, 6,5 y 7 milímetros. Si es que estamos viajando hasta Madrid, nos olvidamos, igual que nos entender. Entonces, 5,5 y 6, inclusive 6,5 a 3, bueno, pero es para la mitad. Desde 6,5 para arriba, para el bajo. ¿Entienden? 5,5 y 6 milímetros, y además de 6,5 es para la mitad 3. Por eso que esto no tiene relación con el 6, que es 5,5, 6, 6,5 para la mitad. Y en este lugar, a partir del 26, el último de la tratamiento es para el bajo, joven, igual a este bajo, el último de la tratamiento de 6,5 también para arriba también. Primero les voy a preguntar yo una práctica, tienen que saber también, tienen que saber. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando me tocó trabajar en varios países, aquí, he estado un par de meses en Paraguay, México, Estados Unidos, todo eso, México. Todas las zonas que trabajo, no puedes tú, yo me aprendí mucho en mi país, así que me formato, no. Lo primero que antes de comer, un día que trabajas en la mañana, andas con la vuelta y preguntarte por el aire. Si tú sabes que en esa mañana usan este formato, no, puedes habituar a todas esas formas. Yo sabía que entonces, lo que puedes saber todo el tiempo en tu vida. Aquí no se ahorra. No había conocido la relación, que se me recuerda con ministro, pues, aquí en públicas, he visto en el gastro, he visto en la terapia y en el órgano, varios entrenamientos. Entonces, está sentado, tratando de realizar un grado de 33, claro, pero como nadie sabe para qué sirve, y como nadie lo pide, me lo hago. Pero tiene mucha utilidad, me van a entender más adelante. Es tanto así que la importancia de esto que tiene partes, tiene su diseño, la fórmula y el reborde para que no se crece totalmente. ¿Cómo se mide? Aquí, hay libros que van a encontrar ustedes que siempre se empiezan a medir. En el área de la nariz. En el área de la nariz, no les digo los antiguos, porque cerca de 90, que van a encontrar que necesita hasta el logo de oreja. Hoy en día es del ángulo de la nariz al ángulo de la mandíbula. Ese está todo. Ahora de la nariz, ángulo de la mandíbula. ¿Cómo lo digo? Ahora, ya lo he medido, miren, es medio curvado. Le pones igual que una zona más. Le pones el pie, mira que no bien, y le dices lo mismo. Va a empezar a tragar cuando sienta la molestia, le pones. Entonces, ¿para qué sirve? Miren, si el puesto de indicado le podemos a la superficie de la nariz, no es que no estoy anotando, pero está permeabilizando. Acuérdense que voy a presentar voy a poner mascarillas, ¿no? Al inicio. Entonces, como está todo ese enfoque la manipular, pero quieres garantizar el hecho de que yo tengo una mascarilla y es casi seguro que no está tapada su nariz, por sangre, por lo que quieras. Entonces, por eso. Primera función, garantizar que el cuidador llegue a la otra. No llegar más lejos que la otra. Segunda opción, o segunda función, es que si por el medio se puede pasar con complicación, miren, casi de manera indirecta está llegando. Ahora, pues tienes las dos funciones, una transparencia o de bueno. Miren cómo se introduce.
sean motores, tienen que ser motores 80, 90, 100 cilindros. Y por ahora, todos ustedes son. ¿Me han entendido? Misma idea. Y aquí va, porque en la Argentina, por ejemplo, el trabajo usaba más que nada montada en la línea 9, en el que hospital público de Argentina ya también estaba poblado. Entonces, ¿sabes? Aquí no les puse por qué los fanáticos eran el color rojo. Pero no que trabajo aquí, escuchaban a la mayoría de ya les pasa el color rojo. Ya, no puede el cristianismo, así, santo, no. Ha habido algún inteligente que le decía a todo el mundo, siempre tienen el rojo. No, ¿sabes? Mirar el color que sea que necesitas, ¿entiendes? Y lo digo que siempre tiene los me dices, me ha dado paciente, ya se te llama que a la de allá, y ya no lo traes en la pared, te dices, no no nada, ¿entiendes? Entonces aquí que empezar a utilizar todo eso que está en la idea. O si sabes que este tipo, no me da pena, entonces me traes en mujer, pues no son cinco que me preparado, no van a decir que la banda lo dice, todo, ahí está, justamente, pero ya de la mano, que son para la mujer, quieren comprar todo el kit, cuesta 5 dinero, está las paredes de mujeres, ya no hay más no. Ha habido otras bandas comerciales para minar, pero esta sí no les voy a pedir que se la aprendan, porque no se estandarizaron. Yo cuando se estandarizaron, pues sí apenas a un grupo para un grupo, pero si no se, estos no se estandarizaron. Después se han sacado por sacar, nadie les ha dado autorización. Pero se los quiero mostrar para que vean que no sirve. O sea, no las compras. Estos de aquí son opciones y se las aplanadas. ¿Ya? No sirve. ¿Cómo me doy cuenta? Si vamos a la cajita, miren, en vez de la naranja, hacia la izquierda, no vamos a usar una nomenclatura extraña, o sea, para aprender de nada. Pues no les habéis más informado. Este diccionario es que se encontraba preparado, ¿no? 60 pesos. Pero no es bueno. ¿Por qué? Porque es muy entero, muy sirve. Se supone que tiene que tener cierta liquidez para mantener la lengua. No, ahí no, o sea, no hay espacio para la respiración. Entonces, entonces terminamos en tampoco porque como es muy blando, muy suavito, la lengua le va a ganar expresión, no sé, y miren cómo comienza con el sonido. Fácil de darte cuenta de que no es el formato, no es el color, no es lo que estás buscando, ¿no ves? Hay otro tipo de fórmulas que se llaman las de Berman. Estas son las de Berman. Entonces hay que tener que manejar un poquito de no obstante la práctica. Son dos láminas, ¿ya? La de Berman son dos láminas y en el centro hay una platina. O sea, si te fijan ahí tiene dos canales a los lados, hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Ya? Viene así en color blanco, muy blanco. O también viene en color rojo, naranja, rojo.
preguntan a ustedes que no saben para qué se crearon. Como tiene dos canales, la que derecha y la izquierda, lo que se dice que el canal de la derecha y la izquierda puede servir para poner por ese canal ondas naturales. Perdón, los tubos industriales también tienen. No, estamos en otra onda. A ver, vamos a poner este canal, no es un conducto, ¿entiendes? Entonces, un canal nada más va a estar metiendo y no va a salir a la hospital. Si él va a llegar a la hospital del canal, ya está. Pero dice, el libro dice la literatura, entonces se puede, sí, para que se quede pegadito bien bonito, como ya sabes, son canales tan detallitos para no encontrar. Y no es así el tubo, pero ya a decir que el tubo no se hace entre los cosas de aquí, pero hay que saber cómo se crearon. Después tenemos la demostración. La demostración es lo que se fijan, es el color blanco, ¿ya? Es un creador, un anestesiólogo terapista norteamericano, como sabían, lo creo porque aquí en el lugar que hacemos, estamos muy mejoritos, es aquí que tomamos y decimos, hay que usar el tubo, quitamos la letra de gas y la guardamos, ¿verdad? Y morir, pero ahora sí se puede usar el tubo, esto es más o menos lo que quiero, pero esto solo viene para adultos, no para adultos, solo es un tamaño con un solo tamaño, como es importante, pero adultos, y miren esa cosa de que se fijan, captura, agarra el tubo, ese sí, no agarra desde el tubo, más o menos desde 6,5 hasta el 8, ¿ya? Eso sí es importante. Es un segundo producto. Decía, su filosofía tiene su funcionalidad completamente diferente. Y esto quiero que me entiendan. La captura del tubo, la que hacía hasta el 6,5, 7, 7,5, 8, no es de la recta de la tubo. Ahora, no es como, no es para que protege la familia. Entonces es muy bueno, sí, pero no se también creó por ese como para que también se ubicara a la arena. Pero eso no es de porque es un tamaño y todos tenemos diferentes tamaños de mandíbula, pueden analizar que la tienen la más para ver el tamaño de cuerpo para el paciente. Entonces, eso es todo. Llegar a la protección de la lengua, pero bueno. Es decir, acuérdense de que captura el tubo por la parte superior, que es una cadena que puede superar por arriba, si quieren, los aprendizajes, la línea, así se destaca. Cuando se crea una letra de los niños, esta línea, miren, se destapa y el tubo se pone por abajo, porque está en esta piedra, una cosa que se pone por arriba del tubo, se fija el tubo por arriba, se fija el tubo.
han finalizado esta clase de y por eso mañana básicas competitivas. Ahorita va a existir lo que es el arte y el bajo club. Vamos a ver primeramente el bajo club. ¿Quiénes son? Tabula rasa o multicasales con bigote. Mascarilla simple, mascarilla social. Todo lo que estuvimos hablando es bajo club. Las ventajas más importantes que el paciente puede seguir de la carne, puede seguir comiendo, no le da más tolerable. Igual que para que el paciente es viejito, tiene un poco, la cosa puede liberar, desesperar, y estar cuando el paciente está inhalando, inspira y la práctica se para. Cuando bota aire, se abre la tapita y de esa manera intenta colocar ese aire por el 1% que tiene encima de la cabeza. Y por lógica también, que no una constante, pero sí una aproximada de parte de esta hoja. Miren la que de inhalación parcial espontánea de 6 a 7 minutos te garantiza que la y eso es lo que se va a tener en el WhatsApp. Ya es el input como bien 80. Esto es lo que necesitamos solucionar. Para su consulta no va a tener las tácticas de 10 a 15 minutos de garantiza de 40 centímetros. Son exactos o tan exactos como viene a ser la punta nasal o la mascarilla simple, porque ellos se ponen la matemática. Esta no tiene, es una aproximada. Durante el sistema médicos no es una mascarilla normal, pero tiene este detalle.
se coloca a 2 minutos y te garantiza 24 32. El blanco se pone a 4 litros y te garantiza 22. El naranja se pone a 6 litros y te garantiza 22. El amarillo se pone a 4 litros y te garantiza 22. El rojo se pone a 10 litros y te garantiza 22. El verde se pone a 60 litros. Así. Ahora, y tú dices, ¿por qué todos son iguales? ¿Por qué cambia el CO2? Y es por eso. Aquí en este nivel, esta parte, ese huequito, es desde el más nivelito a este más. Y la otra cosa, lo más importante, es que se fija aquí, entonces, el aire libre, o sea, se contamina con el aire ambiente. Y no es eso solo que se contamina, sino que también, pues, cuando se ocurrió esto, de aquí, miren, hay como 3 milímetros de poder, entonces se va por aquí. Y la misma presión, cuando tú exhalas, cuando estás expirando, va a salir por aquí el CO2. Es muy interesante, bueno, ¿no? Entonces, vamos a necesitar. Dentro del oxígeno por la movilidad, pero también se mete por ahí. Esto pasa así. Y cuando este paciente expira, a la manera hipoglógica no va a pasar por este huequito, porque puede crecer, pues se va a salir por aquí. Casi el 90% de ese CO2 se va a salir hacia la llama. Es muy interesante. De lo más importante es que aprenda los volúmenes, aprenda no saben por qué entramos, pero tienen que saber, porque mucho depende del paciente, si un paciente pone fuego y demás, lo voy a poner en el estudio. ¿Por qué? Y quieren saber los que nosotros decíamos, mi juicio, pero no sé cómo se sabe. Es que solo que me queda, no puedo ponerle de manera directa, no sé, y lo voy a limpiar. O sea, yo estamos en un paro. Y no me sucede con esto, sobre todo en pacientes ancianos con el poco. Yo uso el celeste o el blanco, no voy más allá. Pues tiene que ser necesitada a aquí. ¿Hasta cuánto le tengo que poner? ¿Para qué lo estoy poniendo? ¿Cómo lo estoy poniendo? ¿Me va a aguantar? No me va a aguantar. Y después los usamos juntos en la facial y para la siguiente manera, eso es un a nivel de eliminación. Se garantiza que está se va a pasar de acá. Hay una petición sí, es una cosa. Es como es oxígeno puro, no está acostumbrado al oxígeno puro, muchas veces pasa mucho tiempo en el trabajo, porque queda sordo, queda ciego. No es tan mala idea. Pero sí es buena idea en el sentido de para algunas cosas. Si se ponen en un pequeño contexto, los estadísticos, donde el oxígeno está o sea, todo es bueno cuando sabes que los alcoholes están en medio, y que están en todo la presión, el filtro, y los alcoholes. Es lo que pasa en todo. Y se acuerdan, pues pacientes que no van a hablar, pacientes que no van a hablar, porque no van los colegas de los estaban intubados, y le ponían ácido al 100%. Pues los públicos de los que manejaban lo destruían. Y de esa manera ya no les quedaba nada. Igual, ni modo, como todos tienen eso, todos hacían lo mismo, pues hasta que en la segunda hora empezamos a estar aquí, bueno, ya se nota. La tercera hora se aguanta mucho, cuando operaba con el norte. Entonces sí, era bueno, era interesante, sí, se nota, en el sentido de que le realizaba oxígeno, apreciado, por decirlo así, pero era oxígeno puro que tenía. No es bueno el bonito que el humano tenerlo mucho tiempo, porque tiene la necesidad de la córnea, demás operaciones, porque funciona bien, pero es bueno en el sentido de que en lo que están las pulmones, para los que están inspirando, todo lo que está con oxígeno. No hay. El segundo quedó más alto que normal, pero lo bueno es que yo estoy consciente que soy el que está metiendo a esa oxígeno. Bueno, es que no cae de manera directa, pero sí, no mucho la cartera, pero sí me garantiza mayor cantidad de oxígeno. Bien, ahí quedamos. No sé si tienen alguna duda o pregunta.
les voy a enseñar todo el ranito que viene por favor, por peso, sí, más cargaditos por peso, por colores, por tamaños, las más cargaditas en alguna producción igual por generación, las primeras en una tercera generación y eso es muy diferentes para nosotros. Y eso es sí, porque en el momento que traes para bien, tienes que pagar qué puedes pedir para que sea feliz, tienes derecho a incubar una vez, la verdad es la primera incubada. Va a poder un segundo tiempo, ya tenemos dos entonces. El tercero ya es más tardaría. También hay países como la nuestra, tienen boda, y no todos los hospitales ni clínicas tienen más tardaría inicial. Entonces, ¿qué te queda? Un tercer intento. Pero con ese pensamiento de que nacional, cada que técnicos que tú haces, como lo tenían las mujeres pisadas, le estás quitando oxígeno. Con cualquiera dice, no lo voy a bolsear. Y está con una comunidad de los gritos de unidad. Con una necesita el lado de la cosa preoxigenación. Ya no existe ese término. Porque preoxigenar a mí cuando me enseñaban a poder ustedes me decían, no sé, no lo voy a incubar. Como estaba acá, que es lo mismo. Y cuando volteas rápido, estamos uniendo y entonces te vamos a más cuidado. Ahora cualquiera me diría, pero no, algo está incubado. Igual, eso es lo que me fascina. Y es cuando vengan a la próxima entonces, debe estar bien incubado y vamos a tirar. ¿Ya? Entonces, es un detalle que tenemos que mirar acá. ¿Alguna duda de esta primera parte? ¿Seguro? Bueno. Tienen hasta mediodía, ayer estuve conveniente para la yo puse, no sé de cosas, ¿no? Y se puede ver para ustedes no está arriba. Entonces, en este tiempo, para que se recupere, no se le va a poner limpio, no está listo, estamos purificando con trabajo, de una manera individual, de todos que nosotros tuvimos trabajo. Entonces, si está ocupado hasta muy a las bajas manos de Colombia. Entonces, por favor, es un camino que vamos a ayudar con